El imprescindible principio de subsidiariedad. Con respecto a la pregunta ¿hasta qué punto, desde un punto de vista filosófico, se justifica que el Estado tenga empresas públicas?, surge ineludiblemente al abordar el tema de la naturaleza de las mismas. Es así que los cuestionamientos al desempeño del Estado como empresario y a las potestades que éste tiene para crear empresas públicas pasan por un análisis ontológico de las causas que motivan la existencia de las empresas públicas. Asimismo, en qué medida estas empresas públicas proporcionan los elementos o criterios continuos y coherentes que soportan la existencia de las mismas. Existen muchos autores en la doctrina que han estudiado sobre el tema y que establecen que no existe justificación económica ni tampoco de redistribución de la riqueza que justifique la existencia de las empresas públicas. Existe una teoría que establece que las empresas públicas tienen que existir para corregir las deficiencias del mercado. ¿Cuáles son estas deficiencias? Generación de externalidades, imperfecciones del sistema competitivo, producción de bienes públicos, monopolios naturales, entre otros. Otra de las teorías que justifica la existencia de las empresas públicas es aquella que está referida al control de aquellos sectores estratégicos fundamentales, siempre vinculados al interés público o al bien común. Sin embargo, existe también otra teoría en la cual establece que solamente tienen que existir argumentos fácticos, totalmente libres de toda ideología. Este argumento es producto de la economía mixta o economía social de mercado como se entiende en nuestra constitución política. ¿Y qué pretende esta teoría? Pretende traspasar la empresa pública, acercarla a la empresa privada. ¿De qué manera? A través, por ejemplo, de mayor libertades, una orientación comercial, sus acciones se coticen en bolsa, entre otras. En este punto, en esta ideología, existe un argumento filosófico político que determina a la empresa pública como un instrumento de intervención del Estado en la política para corregir las fallas del mercado. Como podemos ver, existen diferentes puntos de vista sobre el tema, todos son válidos y dependerá de lo que el Estado, el país, haya adoptado como enfoque para justificar la empresa pública. En ese sentido, tenemos lo siguiente. ¿Qué pretendemos? Lo que estamos proponiendo es un análisis comparativo entre la empresa pública y la empresa privada, de tal manera que solamente subsistan aquellas empresas públicas que justifiquen su existencia. ¿En qué sentido? Que no compitan de manera ilógica con las empresas privadas, que se retiren aquellas empresas públicas ineficientes, de tal manera que solamente quedan aquellas que justifican su existencia de por sí. En ese sentido, surge el principio de la subsidiariedad, como uno de los pilares de la actuación económica del Estado en la economía. ¿En qué sentido? Siempre el Estado tendrá que intervenir en la economía, pero buscando el bien común, de tal manera que a través de sus potestades públicas determinará, en base a criterios de conveniencia y oportunidad, en qué manera intervengo en la economía, ya sea de manera concurrente con los particulares o de manera exclusiva en alguna actividad económica, siempre teniendo en cuenta el bien común y los dos niveles de subsidiariedad, que son responder a las exigencias de los intereses generales y de todos los modos que tiene el Estado para intervenir en la economía, utilizará el menos restrictivo para los particulares. Es así que la subsidiariedad se equipara a lo que se entiende como bien común. En países como Argentina, por ejemplo, donde la subsidiariedad impera, cuando desaparecen las causas que motivan la aparición de estas empresas públicas, estas actividades económicas que venía desarrollando la empresa pública pasan a la empresa privada. Podemos concluir afirmando que la paridad de trato entre el Estado y la empresa privada
es una de las reglas fundamentales de la actividad empresarial pública, con el criterio imprescindible de la sociedad. Esta opción es la que ha escogido nuestra legislación nacional, al amparo de una igualdad de trato e igualdad de condiciones.